Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despierta Familia. El día de hoy nuestro tema es peligros por prácticas espirituales en los medios del entretenimiento. Así es que vamos a hablar de cómo se han infiltrado todas estas prácticas. Una generación que ha dejado la religión tradicional por una nueva espiritualidad y todo tipo de prácticas. Así es, prácticas como el tarot, por ejemplo, los cristales. El ocultismo se ha hecho tan accesible para los más jóvenes, para los niños incluso. El empoderamiento, la magia, los rituales y todas estas prácticas que han estado y están ya en estos medios del entretenimiento. Y las redes y toda esa influencia, qué tan peligrosa está siendo para nuestras familias. Así es que quédate, toma nota y comenzamos. El día de hoy nuestro tema es peligros por prácticas espirituales en los medios del entretenimiento. ¿Cómo estás, esposita? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí y pues hablamos de un tema no tan fácil, pero necesario. Así es un tema delicado. Hablar del tema espiritual muchas veces puede confundirse, ¿no? De hecho, esta generación el día de hoy ya no se está considerando una generación religiosa, sin embargo, sí se considera una generación espiritual, ¿no? Sí, es lo que hemos estado viendo en las noticias, por ejemplo. Así es. Dice las noticias, la generación Z duplica la espiritualidad al combinar el tarot y la fe tradicional. Otra noticia de la BBC, la brujería y el paganismo y el ocultismo multiplican su número de adeptos, impactando por mucho a los adolescentes. Así es, encontraron una nueva manera de presentarse, ¿sí? Ya no se presentan como nosotros conocíamos lo que era ocultismo, esoterismo, brujería. Normalmente daba miedo, ¿no? Nada más de ver los puros personajes que a veces teníamos a lo mejor en películas o en videos. Sí, nos ponían a la bruja pues malvada, fea, de negro, ¿no? Con sus uñas largas y algo feo. Y literalmente eran los malos. Sí, y sus intenciones precisamente eran malvadas, no eran malas. Ahora como estamos viendo a las brujas y todo este mundo espiritual del ocultismo y esto, estamos viendo a algunas brujas muy atractivas, muy guapas, muy fashion. Los antivillanos, ¿no? Los Exacto. antihéroes, perdón, los antihéroes. Y queremos ser villanos ahora resulta que Ajá. Es cool ser un villano, ¿no? Mi villano favorito y tantas series que están saliendo con esa temática. Y justificando también, ¿no? Porque son villanos y como que, para que podamos entender y enternecernos incluso y querer incluso que gane el villano, ¿no? Así es, y ya no distinguimos, está haciendo el bien, está haciendo el mal, hay mucha confusión. Entonces se ha vestido, ¿sí? Todas estas prácticas espirituales se han presentado con una nueva cara para estas nuevas generaciones y eso es lo que las ha hecho tan atractivas. Las religiones como las hemos conocido siempre, ¿verdad? Las religiones tradicionales a las cuales algunos crecimos, tal vez en las religiones católica, cristiana, en el oriente pues el islam, el hinduismo, el budismo, todas estas religiones, ¿no? También era lo que nosotros teníamos como referencia de espiritualidad, pero con el surgimiento de la nueva era, ¿no? Desde los años 60, 70, que empezó a venir con más fuerza, proponiendo, ¿no? Todas estas ideologías o prácticas y rituales orientales, ¿no? Que tenían meditación, tenían yoga, tenían ese tipo de prácticas y poco a poco se fueron introduciendo, ¿no? Hasta lo que hoy estamos viendo ya como un abanico, ¿sí? O una serie de prácticas que están siendo aceptadas y usadas, ¿no? Sí, y al alcance de todo mundo, ¿no? Al principio les hablaba acerca de cristales, por ejemplo, que ahorita están tan en tendencia, el tarot en línea, terapéutico, ya hay infinidad hay mucha diversidad, ¿no? De estas prácticas. Hemos escuchado acerca de las wiccas, del reiki, temas como para mujeres
como el despertar de la diosa, los círculos de mujeres, rituales, también como la ayahuasca y todas estas prácticas que ya van más allá de solamente ser terapéuticas o de bienestar, ya es espiritual. Incluso prácticas prehispánicas, ¿no? ¿Sí? De civilizaciones de hace mucho también se están adoptando con un nuevo formato, ¿no? Que el temazcal ahora con ritual y presentándolo de una manera que es peligroso porque empiezan también a abarcar ya un tema espiritual, ¿no? Sí. Te están llevando hacia allá. Primero empiezan con una idea muy de sanidad, ¿no? Y te van llevando hacia un tema incluso ya espiritual. Entonces estamos viendo que todo esto ha traído una nueva espiritualidad, por llamarlo así, una nueva espiritualidad que también se le ha llamado espiritualidad líquida o do it yourself. También se está conociendo de esa manera, una espiritualidad posmoderna. Sí, en donde ya no necesito seguir dogmas o ya no necesito creer solamente en un Dios, sino que a mí a lo mejor en este momento yo necesito una terapia con cristales, con meditación, con ciertos rituales, con cierta magia, por ejemplo. Entonces es como esa espiritualidad de hazlo tú mismo. Ármala tú mismo, como te funcione, está bien. Así es, y puedes mantener tu creencia, incluso no te condena de, oye, pues deja tu religión o deja de hacer esto o aquello. Simplemente te lo presentan como un complemento, ¿sí? Que te va a funcionar, te prometen muchas cosas. Pero ¿cómo sucedió todo esto, no? O sea, ¿cómo es que estamos ahora en este punto en el que la generación millennial y la generación centennial, para ellos ya es normal, para ellos ya es natural, ¿no? Esta nueva manera de espiritualidad. Pues la nueva era, como lo dijimos, ¿no? Puso ese antecedente, fue con la que se empezó a abrir, la que trajo, ¿no? de Oriente todas estas prácticas, todos estos rituales, pero también el tema del desarrollo humano, ¿sí? A lo largo de los años vimos programas de coaching, programas de desarrollo personal, y no porque tengan nada de malo estos programas, ¿no? Sino porque estos programas empezaron a evolucionar, a incluir otro tipo de técnicas, donde buscaban ya ir a lo espiritual, a lo interior, ¿sí? Y empezaban a incluir este tipo de meditaciones trascendentales, canalizaciones, ¿sí? Liberaciones, sanidades. Empezaron a meter también ese tipo de programas que prometen la sanidad y el bienestar también. Ese tipo de programas no se quedaron solamente en una terapia física o en una terapia naturista. De liderazgo tal vez también, ajá, ¿no? También, sino empezaron a hablar ya más acerca de, por ejemplo, Reiki, ¿no? Sí, prácticas de canalización. Por ejemplo, también tenemos a las barras de Access, ¿no? Que son pues de sanidad y bienestar, pero cuando ya cruzan esa línea de que no es solamente algo terapéutico, sino que ya vamos a canalizar la energía del universo, pero tú a lo mejor puedes pensar en tu Dios, ¿no? Como decíamos ahorita, es una mezcla. Entonces, cuando ya cruzan esa barrera, que ya es algo espiritual, es muy peligroso, se vuelve peligroso. Así es, y a eso súmale el poder de los medios sociales. O sea, todas estas prácticas ya no hay que ir a buscarlas, ¿sí? Ya no tienes que salir al mercado de Sonora o irte al centro espiritual de yoga, de lo que tú quieras. No, o sea, puedes incluso en línea acceder a esos programas, puedes entrar a sesiones en vivo, puedes contratar, ¿sí? Hasta decías tarot en línea, ¿no? Sí, en donde, sí, precisamente me comentaban algunas jovencitas, es que yo estoy en TikTok y en vivo me salen que están leyendo el tarot ahí en línea, ¿no? O otros que pueden decir, mándanos la foto de la palma de tu mano y nosotros te vamos a leer el futuro y mandártelo, y es garantizado el trabajo. Todos estos que amarres y todas estas cosas, ¿no? Que están tan de moda, y antes uno decía, bueno, para que alguien haga un amarre tiene que ir con la bruja o con la persona que hace este tipo de cosas. No, ahora ya tú lo puedes hacer. No, y lo presentan jovencitas influencers atractivas o gente de ese tipo que
que lo hace incluso deseable, ¿no? Para otras Exacto. jovencitas. Muy atractivo, y como ellas se presentan como que a mí me funciona, a mí me funcionó, entonces tú puedes hacerlo también y no pasa nada. Así es, y si a esto le sumamos una falta de instrucción de los padres, ¿verdad? De los mentores, de aquellos que están con la responsabilidad de guiar a esta juventud, pues todo esto permitió que pues hoy estuvieran las cosas como las estamos viendo, ¿no? Y bueno, toda esta nueva espiritualidad, si lo podemos resumir, ¿sí? ¿Cómo se ha presentado? Bueno, de una manera muy atractiva y muy creativa, ¿sí? Con un discurso de superación y empoderamiento, ¿sí? Dirigida totalmente a las emociones, al amor propio y al amor por la naturaleza. Como es el caso de las Wiccas, por ejemplo. Esta es una rama de la brujería en donde ellas dicen pues que hacen magia blanca, en donde adoran y ellas oran y hablan con la naturaleza, y ese es su fin. Y esto está atrayendo a muchos también a este tipo de brujería. Sí, incluso hasta algunas con una visión muy emprendedora y de negocios, y esto te va a funcionar para que tu negocio tenga éxito, para que se te abran oportunidades, en fin, lo están presentando como un apoyo incluso al emprendimiento. ¿Sí? Y esto es obviamente muy atractivo para esta nueva generación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? Pues una de las consecuencias más graves también pues es esa cautividad y ese engaño, porque al principio los practicantes creen que pueden tener control y el dominio y el poder sobre lo oculto, sobre lo espiritual, pero no es así. Al final se dan cuenta que ya han sido cautivos. Así es, y estamos bajo una influencia. En este momento hay una influencia total, no solo en los medios sociales como las redes, ¿verdad? Los canales de YouTube o TikTok. También esto lo estamos viendo fuertemente en series, ¿sí? En películas. Se ha normalizado todo el tema de pues la brujería, la hechicería. Ya no lo ven mal. Ya espiritualidad y hechicería ya no se ve algo realmente malo. Ya es normal, sí, incluso a los niños. Uno puede ver de verdad caricaturas, películas en donde ya es también temas muy hablados así de una forma de los chamanes, de los viajes astrales, películas de Disney también que hemos visto, de invocación de espíritus, del demonio, del monstruo que tienes dentro. Todos estos temas que antes no se hablaban para niños, ahorita ya es un tema normal. Así es, Disney, hablaba de Disney, ha normalizado en sus últimas películas temas que no eran temas que se abrían hacia los niños, ¿no? Como el tema de la espiritualidad, el tema del alma y todo esto, lo que está más allá de, o sea, se han metido hasta ese punto, ¿no? Entonces, este es un gran peligro que estamos viendo como a través de todos los medios, a través de las redes, se está normalizando este tipo de prácticas, y aún incluso lo estamos viendo en videojuegos también. En videojuegos donde uno diría, bueno, pero ¿qué pudiera haber ahí de malo? También existen ya muchos videojuegos en los que ellos son el protagonista. Exacto. ¿Sí? Ellos son llevados a convertirse en un súper hechicero, en hacer conjuros, a ser parte de un grupo, como los videojuegos. Hoy ya son videojuegos de comunidad, son juegos con los que tú puedes conectarte con gente en cualquier lugar del mundo. Entonces hay juegos que están incluso hasta dirigidos, ¿no? Para que tú hagas prácticas y vayas en niveles, escalando, ¿no? Sí, en donde tú puedes, decir, ¿quieres ser un hechicero bueno o malo? Y en malo, pues puedes hacer este tipo de cosas y dañar a personas. Bueno, pues es para ayudar a otros, ¿no? Pero tienes que seguir ciertos pasos. Es un manual que ofrecen en medio del videojuego y tienes que ir completando esos niveles porque vas ascendiendo o elevando tu nivel, ¿no? Así es. Entonces, esta obsesión o lo que están ofreciendo es poder. Al final de cuentas, todo esto es poder y manipulación, lo que está detrás de la hechicería y todo este tipo de prácticas espirituales. Se busca el camino corto. Y fácil. Y fácil, ¿sí? Y resultados, sí, rápido y que sí me funcione, ¿no? Así es, no tengo por qué depender de Dios o de nadie más. Yo puedo
hacerlo por mí mismo, ¿no? Entonces hay una rebeldía de alguna manera ante la autoridad, ¿no? Que pudiera ser también los padres. Exacto, los padres y principalmente ante Dios. Así Porque es. ya cuando alguien abrió este tipo de puertas, este tipo de prácticas, hizo conjuros, a lo mejor invocaciones, no sé, se abren puertas y es real, todo el mundo espiritual es real. Entonces trae rebeldía a los hijos, a quien lo haya practicado y incluso incredulidad en creer que Dios sea bueno, que Dios realmente existe. Y eso también acarrea pues depresión, ira, enojo e incluso suicidios. Han llegado hasta el suicidio, ese tipo de situaciones, pero todo empieza por influencias, después se convierte en opresiones. Entonces ya cuando están en una situación de opresión, una persona o los, porque también incluso los más pequeñitos pueden estar en una situación de opresión y les cuesta mucho dormir, les cuesta mucho relacionarse, porque están bajo una opresión por lo que han estado viendo, lo que han estado jugando, o quienes han practicado, quienes ya se han atrevido a practicar algo a través de un juego o a través de una red social, caen en situaciones de opresión, la cual los puede tener en una situación de ansiedad, Ataques de pánico, ¿sí? Y obviamente pues estos por la comunidad médica pues van a ser catalogados como enfermedades, pero realmente van más allá. O sea, la enfermedad es una consecuencia, ¿sí? Lo que ellos están diagnosticando es una consecuencia realmente, y no es que no esté mal el diagnóstico, ¿no? Pero es una consecuencia. En el cuerpo. Así es, lo que realmente está sucediendo es una opresión espiritual. Y en algunos casos se ha llegado hasta la posesión, ¿sí? Gente que completamente se trastorna, ¿sí? Cambia su personalidad, se convierte en otras. De hecho, o sea, también hay hoy series, películas que están hablando mucho acerca de eso, sí, ¿no? De personas que ya son poseídas, ¿no? Por otros seres, otro tipo de seres. Entidades, ángeles, como le quieran llamar. Y son de alguna manera ya cosas que están siendo aceptadas, pero están trayendo peligros muy graves para la familia, para nuestros hijos, ¿no? Algunos han llegado a ese extremo y algunos han llegado incluso al punto del suicidio, ¿no? Sí. Ha habido ya muertes por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros consejos para ustedes en este día? Pues mira, yo les voy a recomendar, si vemos cambios en nuestros hijos, por ejemplo, un niño que empieza a tener miedo irracional en las noches, que apaguen la luz y él esté temeroso, no quiere estar solo en algún lugar, hay que poner mucha atención qué vio, con quién estuvo y qué vieron o qué ha estado escuchando, porque esto es opresión. Y entonces nosotros como padres es importante pedirle a Dios que revele toda cosa escondida y secreta. A veces los hijos no nos hablan totalmente de todo lo que están viendo, en lo que están metidos o con quienes han estado hablando, pero el Espíritu Santo es fiel y Él nos revela todo lo oculto. Entonces hay que orar, hablar con nuestros hijos obviamente y hacer también que ellos hagan una oración de renuncia a este tipo de cosas. Si nosotros vemos en casa que a lo mejor el adolescente o el joven está trayendo libros con con temas de oscuridad, de ocultismo, de estos pensamientos ya que no van conforme a nuestros principios, a lo que hemos nosotros educado a nuestros hijos en la palabra de Dios, estar atentos a lo que están trayendo, a lo que platican. Y Dios es fiel, Él es fiel y nos va a revelar todo aquello que han estado haciendo y nos va a dar la salida incluso. Así es, les va a causar enojo, o sea, vamos a empezar a ver actitudes de enojo, ¿no? De molestia cuando tú expones la luz. Porque la palabra de Dios es luz y esto trae, cuando hay un problema espiritual que han sido ellos afectados, han sido dañados, va a haber una molestia, va a haber una reacción contraria a. Entonces esto te debería poner la alerta para ponerte en oración, ¿sí? Empezar a ser intencional en revisar a detalle y con cuidado qué está escuchando, ¿no? Qué tipo de música, ¿sí? Podcast,
Exacto. qué literatura. No solamente películas o series, sino todo esto que acaba de comentar mi esposo, Sí. videojuegos. Hay papás que saben que sus hijos se quedan hasta altas horas de la noche viendo películas De terror. de ¿no? terror o de suspenso y demasiadas situaciones de este tipo y no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque estamos viendo ya reacciones. Y la palabra de Dios es muy clara también, ¿no? Él nos dice ahí en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y estos versículos que nosotros estamos compartiendo, sería buenísimo que los compartas con tus hijos y que ellos sepan que este tipo de prácticas, que este tipo de cosas Dios las aborrece, que no las acepta. Y porque Él nos ama, no lo acepta porque sabe que va a traer un daño horrible, una cautividad, una opresión a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de este Dios de amor que nos cuida, que Él no quiere que estemos cautivos, que estemos encarcelados en este tipo de influencias, lo entienden. Y este tipo de versículos sería bueno compartirlo con ellos. Así es, y que si hay algún poder que debemos de buscar o perseguir, es el poder del Espíritu Santo. Exacto. Y si hay algo que debe ungirnos o llenarnos, es el Espíritu Santo, ¿sí? Por el cual vamos a poder hacer todas las cosas en el tiempo y en el orden de Dios. En 2 de Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y si tu hijo a lo mejor ya está enceguecido, a lo mejor tú dices, no, es que ya no tiene solución, ya está en tinieblas, pues mira, el Dios que dijo que haya luz en medio de la oscuridad, Él puede hacer que esa luz de Jesús brille en tu hijo y que esas vendas caigan de sus ojos. Así es, y primero empezar por nosotros, porque si ellos están ahí es porque tal vez nosotros descuidamos o tal vez no hicimos la parte que nos tocaba. Entonces ser primero nosotros intencionales de hacer la parte que nos toca, doblando nuestra rodilla, buscando la palabra de Dios, buscando que ellos vean también luz, que ellos vean que nuestra casa no va a ser una casa en la que se va a abrir a las tinieblas o que las pantallas de nuestro hogar no vamos a permitir que entren más tinieblas o que haya más puertas, ¿sí? Sino que vamos a cerrar y vamos a ponernos todos como familia, ¿verdad?, en la brecha para que nuestra casa sea precisamente una casa, un hogar de luz. Sí, son temas y prácticas que radicalmente se tienen que prohibir en casa. No es irle quitando poco a poco o bajándole, no, es radical porque es un daño tremendo el que afecta a nuestra familia. Y en Isaías 49:25 nos dice, pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Así es, hay restauración y Él pelea por nosotros, Él pelea con nosotros. Así es que te invitamos a que en este día tomes acción, seas proactivo y dejes que Dios haga su parte. Tú haz la tuya, Dios va a hacer su parte y vas a ver la bendición y la liberación que va a haber en tu casa y en tu vida. Así es que, pues gracias, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Somos Pedro y Ruth de Despierta Familia. Hasta la próxima.